Retomando el tema de la designación del ministro fiscal, del fiscal general, mejor dicho, del país, mira que han habido cuestionamientos y que a Claro que sí. pesar de los cuestionamientos de la estructuración de la Comisión Ciudadana, Ciudadana. pues el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social siguió adelante. Se ha O hecho sea, de la no, vista no, gorda. no ha importado absolutamente nada. El hecho de que quienes fueron designados como miembros de la Comisión Ciudadana no tengan experiencia, tengan unas calificaciones paupérrimas. Ujú. Mira que la presidenta de esta comisión sacó 13.5, me parece. 17.5 17.5 fue. sobre 50. La señora Hacho. Ya, sobre sí. Y ella es la presidenta Y de es la la comisión. presidenta. ¿Cómo se comprende eso, licenciado? La peor calificada termina siendo la La presidenta de la presidenta comisión. de la comisión que va a designar una autoridad tan importante como es el fiscal. Así es. Y luego el secretario de esta comisión está acusado de falsificación de documentos públicos. No se Está en una entiende. investigación y lo ponen nuevamente como secretario de esta comisión ciudadana porque el problema lo tuvo anteriormente en otra comisión. Ujú. Parece que no hay otra gente, están los mismos y los mismos no, el mismo Estos secretario. perfiles totalmente malos, ¿no? De este tema vamos a hablar con el doctor Marcelo Espinel, él es el vocero de la Comisión de Vigilancia del Concurso de Fiscal para nuestro país. Marcelo, qué gusto. Muy buenos días, bienvenido a Radio Noticias. Osvaldo, David, muy buenos días, un cordial y atento saludo a la audiencia. Bueno, ¿cómo está el tema cómo lo ven ustedes, el tema de el proceso que se lleva adelante para la designación de fiscal general de la Nación? Bueno, desde la Comisión Cívica en reiteradas ocasiones hemos expresado nuestra preocupación al respecto del incumplimiento de plazos, al respecto de que no se está cumpliendo adecuadamente lo que determina el reglamento de integración de comisiones ciudadanas de selección y el reglamento específico para la selección de fiscal. Existen estas preocupaciones, pero lamentablemente es algo al que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nos tiene mal acostumbrados. Y no solo el actual Consejo, también los anteriores. Cuestionamientos en los procesos de designación de autoridades, cuestionamientos al respecto de la independencia de esta institución. Y este proceso lamentablemente no es ajeno a esto. Marcelo, en este sentido, ¿cuáles son estos cuestionamientos exactamente? Vemos que hay distintos cuestionamientos a la comisión, precisamente, pero ¿podrías especificarnos cuáles son? Por supuesto, partamos de algo general, David. Y hay que recordar a los ecuatorianos que Diana Salazar tenía que haber sido reemplazada en abril del año 2025. Es decir, que todo este concurso de selección tenía que haberse desarrollado a lo largo del 2024 y no se hizo. ¿Cuál era la excusa? De que sí, que no estaban integrados completamente, que faltaba el titular, que faltaba el suplente, que era mejor esperar. Se reformó el reglamento sobre la marcha, algo que atenta contra el principio de legalidad, y eso pues lamentablemente también acarrea problemas de desconfianza en la institución. Vamos a la Comisión Ciudadana de Selección. Comisión que tenía que haber estado integrada a finales de noviembre. Recién se integró, como ustedes pudieron ver, el 22 de enero. Eso quiere decir que la Comisión Ciudadana de Selección hasta el 22 de julio debería tener ya designado fiscal. Han pasado 2 semanas desde su integración y recién el día de ayer dijeron que van a reunirse a hacer el cronograma. Entonces veamos cómo están los retrasos. Vamos al siguiente punto, la integración de la Comisión Ciudadana de Selección. Y aquí yo creo que tenemos que ser bastante claros, David. Existieron incumplimientos al respecto de los requisitos básicos para ser miembros de la Comisión Ciudadana de Selección. Y mi preocupación ni siquiera va tanto a los representantes de la ciudadanía, sino a los representantes de las funciones del Estado, para que la ciudadanía también nos pueda comprender. Hay 10 individuos que se encargan de organizar el concurso de fiscal, 5 representantes de la ciudadanía y 5 representantes de las funciones del Estado. Es decir, que tanto el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, así como también la función electoral y la función de transparencia y control social enviaron 2 delegados cada uno, un principal y un suplente, un total de 10 delegados. ¿Cómo es posible, David, que de estos 10 delegados solo una cumplía con los requisitos de admisibilidad? Los otros 9 incumplían con los requisitos de admisibilidad. Y ya yo me pregunto, ¿fue irresponsabilidad o es un boicot por parte de otras funciones del Estado para que no se designe fiscal? ¿De qué función sí cumplía? La única persona que cumpliera, Pamela Garay, de la función de transparencia y control social. No solo
cumplía La con función ejecutiva no cumplía. en lo absoluto. Recuerda lo que pasó con la función ejecutiva. La función ejecutiva mandó un primer representante que después sobre la marcha renunció, y quien se quedó como representante de la función ejecutiva fue David Flores Brandt. David Flores Brandt, que coincidencialmente llega a la vicepresidencia de la Comisión Ciudadana de Selección después de la renuncia del principal. Entonces probablemente ahí pudo haber sucedido algo. Pero David Flores también está siendo cuestionado. Y está siendo cuestionado ¿por qué? Por la existencia de un proceso penal en su contra. ¿De qué naturaleza? ¿De qué le acusó? Hay una denuncia al respecto de maltrato a niños durante su cargo en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Hay una denuncia al respecto de maltrato a 12 niños específicamente que fue denunciada el fin de semana y que se encuentra una investigación en fiscalía al respecto de esto. Entonces existen cuestionamientos también al respecto de la integridad de estos individuos. Y como bien mencionaba pues Osvaldo al inicio de la entrevista, también existen postulantes de la ciudadanía que incumplieron con los requisitos. Hay un requisito específico para ser parte de la Comisión Ciudadana de Selección, David, y es tener conocimiento o experiencia en temas de transparencia o participación ciudadana y lucha contra la corrupción. La gran mayoría no presentaron certificados ni documentos que avalen esta experiencia de acuerdo a lo que determina el reglamento. Pero ¿no es un poco difícil cumplir con esta experiencia? Por ejemplo, desde la función electoral. No sé si habrá muchos perfiles. Es tan simple como seguir un curso de participación ciudadana y control social. Permíteme hacer una cuña. En la página web de Fundación Ciudadana y Desarrollo pueden acceder a un curso gratuito sobre gobierno abierto, que esto es participación ciudadana y control social, con aval universitario, que específicamente es lo que está solicitando el reglamento para elección de autoridades en el país. No es algo complejo. De hecho, incluso me preocupa mucho que hay algunos postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección, o había algunos postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección que hicieron los cursos de participación ciudadana, transparencia y control social 2 días antes de postularse a la Comisión Ciudadana de Selección. Entonces, no es que sea tan difícil. ¿Cómo es posible, David, que si es que estamos eligiendo una autoridad que va a ser la encargada de perseguir los delitos, por parte del Consejo Nacional Electoral se mande como representante al fotógrafo institucional? Es que es así. Eso fue lo que pasó. Pero por supuesto, veamos el nivel de responsabilidad, el nivel de la importancia que le están dando a un proceso como este. Proceso, y aquí yo también quiero añadir un punto, amigos. Hace algunos años atrás, David, eras un muchacho en ese tiempo, pero hace unos años atrás, Osvaldo, no me vas a dejar mentir, decíamos, ¿para quién va la fiscalía? ¿Para el partido político tal o para el grupo empresarial tal? En la actualidad se ha sumado un tercer actor, que es la delincuencia organizada. La delincuencia organizada también está atrás de la fiscalía, porque de eso depende la persecución de los delitos. No podemos darle ese nivel de irrelevancia a un proceso de designación tan importante como es la selección de fiscal. Ahora, en este aspecto, bien dicen que lo que mal comienza, mal termina en este caso, Marcelo. Esperemos que no. Va a tener tropiezos. Esperemos que no. ¿Qué puedes esperar de una comisión ciudadana como la que está integrada en este momento? Sin experiencia. Tal vez te va a sonar idílico, pero yo creo que se han logrado levantar las alertas adecuadas. Hasta hace 2 meses aproximadamente, tal vez un poco más, desde la Comisión Cívica tratábamos de lanzar alertas y no se hablaba mucho del tema. En las últimas 3 semanas, todos los días se discute al respecto de la selección de fiscal. Y eso es positivo, porque ya no es únicamente la Comisión Cívica. Existe academia, sociedad civil, medios de comunicación sobre todo que tienen los ojos puestos en los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección. Ahora los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección saben que no únicamente están expuestos a la Contraloría General del Estado, sino también a la ciudadanía que está pendiente de este proceso. Lo que viene ahora, ¿qué es? Que la Comisión Ciudadana de Selección organice el proceso y que nos aseguren total y plena transparencia. ¿Para qué? Para que sepamos quiénes están postulando a fiscales y que podamos impugnar. ¿Tú crees que hay independencia por parte de los que forman parte de esta comisión ciudadana, o hay vinculación con los sectores a los que representan o sectores que de pronto están interesados en estos temas? Si ustedes visitan la página ojoalafiscalía.org, que es la página de la Comisión Cívica, ustedes pueden acceder al perfil de cada uno de los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección. Al respecto de los ciudadanos, pues se entendería que no hay vinculación con partidos políticos, porque de hecho aquellos que tenían vinculación con partidos políticos fueron descartados del proceso a través de los procesos de impugnación que se realizaron.
Ahora, los otros claramente van a tener una vinculación política. Esperar que, por ejemplo, el vicepresidente de la comisión, que fue asesor de Harold Burbano mientras estaba en el MIES, no tenga una vinculación con ADN, pues simplemente es algo que no sería lógico, sería ingenuo, ¿no? Porque es claramente representante de la función ejecutiva. Lo mismo pasa con los representantes de la función legislativa. ¿Existen vinculaciones políticas? Sí. Ahora, habrá que ver cómo estas vinculaciones políticas tratan de no influir o evitar que influyan dentro de las decisiones que tengan que tomar los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección. Tenemos una comunicación ciudadana en estos momentos, vamos a escucharla. Muy buenos días, lo escuchamos. Adelante. Buenos días. Lo escuchamos, bienvenido. Buenos días a la poderosa, a los oyentes y a los licenciados que están ahí y al señor que está interviniendo. Justamente lo que el señor está interviniendo está diciendo la razón de las cosas. Aquí en el país se está haciendo lo que les viene en gana, porque prácticamente solo hay gente que interesada en fingir, en hacerse de alguna dirección, de alguna gestión, pero no representa absolutamente a nadie. Son unos ilustres desconocidos. Mire lo que está pasando igual en el IES. En el IES se está poniendo a gente que ni siquiera ha hecho alguna cosa por los afiliados, y ahí están ya fingiendo de funcionarios de que son de representantes de los afiliados. Lo mismo está pasando en todas las instituciones. Mire lo que está pasando francamente en eso del municipio. Ahí francamente nadie conoce nada, nadie sabe nada, pero para cobrar la gente está pendiente de los cobros y para hacer las cosas que se tiene que hacer de responsabilidad de la ciudadanía, no hay nadie, nada. La ciudadanía les importa un comino. Francamente, lo que está manifestando el señor del panel, esto tiene que terminar y ser dedicado a gente que está especializada en esto. Muchas gracias. Muy bien, gracias también por la participación. Acá nos dicen, buenos días, señores de la Poderosa. En este país se eligen los peores calificados. Ejemplo, la anterior fiscal tenía 10/20 y la eligieron. Este es el país de Manurito. Son intereses netamente políticos, dice en el chat de WhatsApp. Mira lo que piensan los ciudadanos, Marcelo. Yo creo que tenemos lamentablemente un diseño institucional que no responde al momento político. Oye, en los tiempos que escucho el país de Manurito. Sí, es verdad. Al momento político y también pues a la crisis de seguridad que estamos atravesando. Decían ustedes antes bueno, al inicio de la entrevista, por ejemplo, el caso de Cintia Hacho, que es la que tiene la calificación más baja y que fue electa presidenta. ¿Qué es lo que dice el reglamento? Antes de que ampliesen esto, ¿se le había modificado la calificación a la señora Hacho en un momento? Sí, hubo una reconsideración en la calificación por los errores cometidos dentro de la Comisión Ciudadana de Selección. Y dentro de este paréntesis que haces, David, el tema de las calificaciones dejó mucho que desear. Entre las calificaciones paralelas que hicimos nosotros y las del Consejo, habían postulantes que tenían hasta 15 o 20 puntos de diferencia. Se les estaba dando puntaje a certificados que no eran válidos, certificados que no tenían un aval universitario. Se estaba dando como experiencia a lo que se colocaba en el currículum vitae, a pesar de que no había un certificado que pueda avalar lo que estaba en el currículum vitae. Entonces, yo ni siquiera me orientaría por la calificación. Porque ¿qué es lo que te dice la calificación, David? Señala que dentro del universo de postulantes, los mejores puntuados son los que pasan a un sorteo para ser parte de la Comisión Ciudadana de Selección. Pero ¿qué pasa que si es que dentro del universo de postulantes ninguno supera 20 puntos? Lamentablemente, 20 puntos sobre 45. Tienes que escoger de esos 20. Y ahí le doy la razón a lo que decía Fantoni en su momento. Tenemos que escoger de lo que hay. Aquí veamos que hay un problema un poco más grande. El Consejo de Participación Ciudadana esperaba al menos 250 postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección. ¿Cuántos postularon? 69. Entonces veamos que existe una desconfianza generalizada de la ciudadanía en la institución. Imaginémonos un escenario. El día de mañana deciden empezar nuevamente desde cero el concurso fiscal.
¿Tú crees que los mejores ecuatorianos van a querer ser parte de la Comisión Ciudadana de Selección? No, ya no. Exacto. Entonces, eso es lo que está pasando con la institución. Ya tenemos un problema del diseño institucional, un problema generalizado de desconfianza en el Consejo de Participación Pero eso Ciudadana. parte de la premisa de que el concurso está amañado, está orientado, direccionado, y no hay confianza realmente en que esto se haga de manera transparente. Yo creo que parte de la desconfianza en la institución como tal. Para que O sea, la más participación... general, Por más supuesto. profundo también. Porque, ¿o acaso no hubo dudas al respecto de la designación de Mario Godoy y ahora nos está generando problemas con una crisis institucional profunda? ¿O no hubo dudas, como dice el ciudadano, por ejemplo, respecto de la designación de Diana Salazar, que eso ocurrió hace 7 años? Entonces veamos cómo existe un problema de debilidad institucional que arrastra el Consejo desde su creación. Y eso ha dado como resultado que la ciudadanía... Yo no creo que considere que el derecho a la participación ciudadana y al control social ha sido fortalecido desde la existencia del Consejo. ¿Tú le ves que el Consejo de Participación Ciudadana tiene alguna premisa política para orientar, en este caso, este tipo de concursos? Yo creo que, y haciendo un paréntesis al tema de fiscal y a lo que hacemos como Acordándonos comisión cívica... Lo de Mario Godoy, que Exactamente. mira que no dieron paso a tantas impugnaciones que tenía en su momento. Y no solo eso, porque veamos cómo fue la línea del tiempo. Hasta el 29 de diciembre del año 2024, las distintas entidades nominadoras tenían que enviar sus ternas para integrar la judicatura. Todas habían cumplido, excepción de la función ejecutiva. La función ejecutiva recién decidió enviar su terna para poder integrar la judicatura después de que pasaron las elecciones, es decir, cuando ya se posicionó el gobierno aproximadamente en mayo del año 2025. Y al mismo tiempo hicieron una reconformación de la terna de la función legislativa, cuando ya Nils Olsen se hizo cargo de la presidencia legislativa. Es decir, que aprovecharon que ya pasaron elecciones, que se reconformaron las fuerzas políticas para cambiar las ternas que se iban a presentar ante judicatura. Ojo, el cambio en el legislativo tenemos que recordar que fue completamente ilegal, porque no había norma que sustentaba ese cambio. En ese sentido vemos como ADN, desde el Ejecutivo y el Legislativo, también metió sus manos para que se pueda integrar la judicatura de manera favorable a ellos. Coincidencialmente cambiaron la terna de la Corte Nacional de Justicia, ¿para qué? Para que Godoy entre en esa terna. Y recordemos los cuestionamientos al respecto de Pepe Swing, cómo él pues modificó la terna, y también los cuestionamientos de su hijo ocupando un cargo dentro de nuestro servicio diplomático. Y a esto hay que tener en cuenta lo siguiente. Desde el 29 de diciembre hasta mayo, que se modificaron las ternas, no había ningún impedimento para que el Consejo de Participación Ciudadana reforme, reintegre parcialmente al Consejo de la Judicatura. No importaba que no haya terna del Ejecutivo, podían avanzar con el proceso. No lo hicieron. Fueron parte de un cálculo político junto con el gobierno. ¿Tú crees que habrá cálculo político en este caso para... o puede haber alguna situación que se oriente con el tema del fiscal? Es muy probable, y por eso es que tenemos que mantener esto. Pero eso es complicado, pues. Por supuesto. Y ahí lo que es ¿Cómo por puede ser posible que se inmiscuya la política fundamentalmente? la política, el crimen organizado, los poderes económicos. Eso es lo preocupante, el crimen organizado. Y ustedes, no sé, han visto, sospechan o pueden por lo menos intuir, ¿hay intereses del crimen organizado en este concurso? Es que no solo pueden ser intereses, sino también presiones. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podemos hacer una comparación, un símil. Antes, imaginémonos, había un comisionado ciudadano de selección que recibía una carpeta que era el candidato del gobierno para ser fiscal. El gobierno lo que podía hacer era ofrecer recursos económicos o poder político. Un grupo empresarial que estaba interesado en poner fiscal podía ofrecer recursos económicos a cambio de que se favorezca precisamente a su candidato. ¿Qué pasa con el crimen organizado? El crimen organizado no te va a ofrecer recursos económicos. El crimen organizado te va a amenazar. Entonces, el día de mañana, cualquiera de los comisionados de ciudadanos de selección puede recibir, lamentablemente, porque es la situación que estamos atravesando en el país, la foto de uno de sus hijos, diciendo, usted tiene la carpetita de Juan Pérez, calificará bien. ¿Qué estamos haciendo al respecto de eso? Estamos viendo al Estado, por ejemplo, al día de hoy, dándole toda la protección necesaria que merece y necesita esa Comisión Ciudadana de Selección.
Porque no solo hay que cuestionarlo, la Comisión Ciudadana de Selección es imperfecta y siempre va a ser imperfecta. Ahora lo que tenemos que exigirle es transparencia, saber quiénes son los postulantes, pero al mismo tiempo tenemos que exigir al Estado protección. Porque si no, el día de mañana, esos comisionados ciudadanos de selección van a ser amenazados por el crimen organizado y ahí vamos a tener como resultado la infiltración de los GDOs. ¿Pueden infiltrarse candidatos que respondan al crimen organizado entonces? Es muy probable. Por eso, ¿qué es lo que necesitamos, Osvaldo? Que el día de mañana, cuando ya tengamos postulantes, los perfiles sean completamente públicos, para que desde la ciudadanía, desde la academia, desde la sociedad civil, podamos aportar en identificación de alertas. Y que estas alertas después se conviertan en impugnaciones a los candidatos para tratar de evitar precisamente esto. Les pongo un caso. El día de mañana Juan Pérez postula fiscal y se puede identificar que su patrimonio es altamente grande, es muy elevado. Ojalá pueda intervenir la UAFE para que la UAFE identifique cómo se amasó ese patrimonio. Porque si vemos que ese patrimonio proviene de posibles procesos de lavado de activos, lo que estamos haciendo es abriendo las puertas de par en par para que ingrese el crimen organizado. ¿Cuándo exactamente se tendría ya nombres de postulantes para fiscal general del Estado? Esperemos que ya la comisión haga el cronograma. El día de ayer se reunió, necesitamos el cronograma. De ellos, por supuesto, porque la Comisión Ciudadana de Selección lo que tiene que hacer es, con base al cronograma, empezar a pasar cada una de las fases. La convocatoria, las postulaciones y a partir de eso el análisis de los méritos. Tras el análisis de los méritos vendrán los procesos de reconsideración e impugnación, posteriormente la fase de oposición, que es tomarle pruebas. Y de acuerdo a la norma, que yo dudo que se cumpla, espero equivocarme, en julio finales deberíamos tener un nuevo fiscal en el país. Seguramente habrán acciones de protección que pueden interponerse, ¿no? Y aquí te pongo un punto adicional. Habrá gente que querrá o estar inconforme en ese aspecto. Por supuesto que sí, pero también cuidado y le hacemos del juego a quienes quieran que no se elija fiscal en el país. Porque seguramente puede haber alguien que está contento con que Carlos Alarcón como fiscal encargado se quede en el cargo. Y que se quede en el cargo 1 año, 2 años más. Y él quiere continuar. Pero él dice que quiere postularse para el concurso. ¿Debería renunciar en este caso? Debería renunciar no solo por un tema normativo, que no estoy muy seguro si es que lo contempla la norma, creería que sí, sino por un tema ético. Veamos también que aquí hay una alerta que debemos tener en cuenta. Actualmente se sigue una investigación en contra de miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por, si no me equivoco, era un tema de tráfico de influencias o arrogación de funciones, no lo recuerdo, que se presentó hace un par de semanas atrás. Esta denuncia en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿a cargo de quién se está tramitando? Del fiscal, pues. Exactamente. De Carlos Alarcón. En la misma línea existen denuncias, como nosotros vimos en el caso de David Soria, secretario de la Comisión Ciudadana de Selección, que la Fiscalía pidió que se archive una causa que se seguía en su contra por fraude procesal por la designación del defensor público. ¿Qué sucede en el caso de David Flores? Hay precisamente esta denuncia que les comentaba cuando él ocupaba un cargo en el MIES. Todas estas tratadas por la Fiscalía General del Estado. ¿Qué sucede si el día de mañana el mismo fiscal decide postular para ser fiscal, en este caso electo? Hay un claro conflicto de interés. Claro, debería renunciar. Y ya tiene ventaja en ese aspecto, ¿no? Debería renunciar, como tú dices. ¿Qué te parece el doctor Gonzalo Silva como precandidato de lo que hemos conocido el día de ayer? Creo que en este punto, tanto Gonzalo Silva como también otros posibles candidatos que puedan tener el respaldo gremial, el respaldo de la ciudadanía, es positivo. Porque eso nuevamente nos ayuda a que una mayor cantidad de individuos estén detrás del proceso. Peor sería que no aparezca nadie con respaldo y que los ciudadanos digamos, bueno, no importa que hagan lo que les dé la gana con ese proceso, porque ahí nuevamente abrimos la puerta de par en par para que el crimen organizado, para quienes quieren hacer mal las cosas, se aprovechen de esta falta de vigilancia. Pero Gonzalo Silva es un profesional de altos quilates, ¿no? Claro, de un nivel, un penalista de nivel en nuestro país en este caso. Yo creo, y me comprenderán que como Comisión Cívica nosotros no podemos pronunciarnos ni a favor ni en contra de ningún postulante, sino que lo que hacemos nosotros es analizar, tal y como hace el Consejo de Participación Ciudadana, el cumplimiento de requisitos, la valoración de méritos y la valoración de oposición. Viendo los retrasos que se han tenido, fiscal general del Estado, en tu perspectiva, en tu aproximación, ¿para cuándo tendríamos de una manera realista? Sería ingenuo y me vas a disculpar la palabra hasta tonto que yo pueda dar una fecha. ¿Por qué te digo esto, David? Debíamos tener fiscal en abril del año pasado.
Debíamos tener comisión ciudadana de selección en noviembre. ¿Pero crees que para julio realmente alcancemos? No creo que alcancemos. No. Han pasado 2 semanas y recién tenemos secretario desde el sábado y recién va a reunirse a hacer el cronograma de trabajo. Es decir, 2 semanas hemos estado alistándonos. Y ese es el problema. Eso es algo que lamentablemente va a ser la constante, espero equivocarme, durante el concurso, pero también pasa lo que mencionaba Osvaldo. ¿Qué pasa si es que nos presentan acciones de protección? Que ojo, hay todo el derecho de presentar acciones de protección, pero esas acciones de protección no son para garantizar derechos, sino para entorpecer el proceso. Entonces también puede suceder esto. Hay que recordar algo a la ciudadanía. Dentro de una democracia, que es lo que todos añoramos, dentro de un Estado de Derecho, que es lo que todos deberíamos buscar que el Estado ecuatoriano se caracterice, no se pueden tener autoridades encargadas. No se pueden tener autoridades encargadas, debemos tener autoridades definitivas. Y para esto necesitamos que el concurso avance. Tenemos que presionar a la Comisión Ciudadana de Selección, al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, que no pueden haber más retrasos. Y que de esta manera sean diligentes y responsables con el país, actuando con transparencia y apegados a la ley. Muy bien, Marcelo, vamos a estar atentos a estos temas que esta Comisión Cívica lo está chequeando, lo está vigilando en este caso. Veamos cómo transcurre los tiempos y el concurso. Gracias por la cobertura, Osvaldo. Gracias a Marcelo Espinel de la Veeduría Ciudadana de Vigilancia del concurso para fiscal, que ha estado con nosotros aquí a través de Radio Noticias La Poderosa. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Ya volvemos.